Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí, en Punto de Encuentro. Muy bienvenidos. Seguimos con nuestra serie El Evangelio de Gálatas y hoy trataremos el 9º tema, que se titula El llamado pastoral de Pablo. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy agradecido porque sin duda alguna cada vez descubrimos más verdades sobre el libro de Gálatas. También nos acompaña Sara Pastor. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, encantada de estar entre vosotros una vez más y de continuar con el libro de Gálatas. Y nos acompaña también Israel Guntín. ¿Cómo estás, Israel? Pues muy feliz y desde luego con ganas de seguir descubriendo cosas nuevas en este precioso tema de Gálatas. Antes de comenzar, os recuerdo que tenemos a vuestra disposición los cursos de quecurso.com. Cursos bíblicos, de familia, de salud, de educación, todos gratuitos, muy interesantes y muy útiles. Ahora sí vamos a comenzar ya con nuestro tema de hoy. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Gálatas 4:12. Pablo no escatimó palabras con los Gálatas. Sin embargo, su vocabulario fue muy fuerte y esto refleja la pasión inspirada que sentía con respecto al bienestar espiritual de la iglesia que había fundado. Además del problema teológico crucial con el que estaba lidiando Pablo, la carta a los Gálatas también muestra de manera general cuán importante es creer en la doctrina correcta. Si lo que creemos no es tan importante, si la doctrina correcta no importa tanto, entonces, ¿por qué Pablo fue tan ferviente, tan vehemente en su carta? Lo cierto es, por supuesto, que lo que creemos es muy importante, porque nuestras creencias, sobre ellas vamos a estar edificando nuestra vida. En Gálatas 4:12 hasta el versículo 20, Pablo continúa con un poco de discurso, de enseñanza. Está transmitiendo enseñanzas, aunque cambia un poco el enfoque. Pablo ya había presentado una serie de argumentos detallados y teológicamente elaborados para persuadir a los Gálatas de sus errores. Y seguidamente hizo un llamado pastoral mucho más personal. A diferencia de los maestros gálatas que no tenían verdadero interés en la iglesia, Pablo revelaba la inquietud, la preocupación, la esperanza y el amor auténticos de un buen pastor por su rebaño, por el rebaño que el Señor le había encomendado. No solamente estaba corrigiendo la teología, buscaba entender las necesidades de aquellos a quienes Jesús amaba, a quienes amaba también Él con el amor que Jesús le había dado. Y comenzamos ya, si os parece, viendo algunos detalles, algunos versículos de aquí del libro de Gálatas, pero ahora en el capítulo 4. Por ejemplo, aquí en el capítulo 4, si nos vamos al versículo 12, dice allí Pablo: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros y ningún agravio me habéis hecho. Bueno, ¿qué significan estas palabras? Esto es muy interesante. Aquí Pablo les está diciendo a los Gálatas que se hagan como él. Esto podemos compararlo con otro texto que hay en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, que dice: a los corintios les pide que le imiten. Dice: sed imitadores de mí. ¿Por qué vemos esta diferencia? ¿Por qué Pablo a unos le dice que le imiten y a otros dice que sean como él? Bien, esto es importante porque el problema que había en Galacia era un problema que repercutía en la esencia del Evangelio, no era un problema de moralidad como había en Corintios. Entonces, Pablo les está pidiendo, es algo que va más allá de las actuaciones, tiene que ver con el ser. Les está diciendo
no que se fijen en sus acciones y copien esas acciones, sino que cambien su identidad, que lo importante es la identidad en Cristo, no el comportamiento. Tenían el problema de la justificación por las obras en contraposición a la justificación por la fe, que es lo que Pablo les está predicando desde el principio. Entonces dicen, no hace falta que os fijéis tanto en lo que yo hago, sino en lo que yo soy, porque yo me justifico por medio de la gracia, yo me identifico con Cristo y ya no me centro en todas las acciones, en todo lo que tengo que hacer, sino que me centro en tener una relación con Él y que Él me vaya cambiando poco a poco. Y por eso hace esta diferenciación. En un sitio dice, imitadme, porque ahí el problema era de mucha inmoralidad, y en otro dice, sed como yo, porque el problema era que no se habían identificado con esa salvación por la gracia. No debemos de olvidar que Pablo era un perseguidor, que la motivación de Pablo era buscar a los cristianos para llevarlos a la cárcel, incluso matarlos. Y desde luego hay un cambio de motivación ahí. Ahora Pablo es un apóstol que lo que hace que aquello que perseguía, pues ahora es lo que predica. Entonces en Gálatas 1, por ejemplo, vemos que Pablo reconoce realmente la esencia del Evangelio. Él reconoce en sí mismo que desde luego Jesús ha cambiado su vida. Entonces Pablo puede decir que se hagan como él mismo, porque uno ha de reconocer que cuando Cristo llega a tu vida, tú ya no eres la misma persona. Así que los impulsos que nacen de nuevo, pues no vienen del ser humano, sino vienen de Dios. Aquí mismo en Gálatas 4, pero ahora el versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay una preocupación de Pablo solamente a nivel doctrinal, teológico. ¿Qué pensáis? Hombre, aquí se puede ver el tono. La carta de Gálatas empieza hablando en el capítulo 1 de una manera muy diferente que la que va cogiendo a lo largo de los diferentes versículos. Pablo aquí, por ejemplo, en el versículo 19, como acabas de leer, habla de hijos míos. Y utiliza una metáfora como aquella mujer que está embarazada y que va a dar a luz. Él dice que tiene dolores de parto. Entonces, estos dolores de parto pues a Pablo le identifican como alguien que realmente no está solamente interesado en que ellos puedan comprender una creencia, sino que va mucho más allá. Es una relación entre un padre y un hijo. Es la relación entre una madre y un hijo. El deseo de ver a tu hijo cómo crece, cómo se desarrolla y cómo va caminando correctamente. En este caso, Pablo siente un amor increíble por los Gálatas, porque él mismo les había llevado el Evangelio. Él mismo los había conocido personalmente, cara a cara. Y desde luego Pablo considera a los Gálatas como sus propios hijos. Pablo aquí se presenta como el pastor. Y si me permites leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, Jesús mismo dice en el versículo 11 del capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor es aquel que ama a sus hermanos, es aquel que se preocupa por ellos. Pablo había confrontado seriamente no solamente a los Gálatas, sino también a Pedro y a Bernabé. Incluso había recibido críticas de su actitud hacia los apóstoles. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús, cuando vino a este mundo, no vino a darle la gloria a los hombres, no vino a hacer la voluntad de los hombres, sino vino a hacer la voluntad de su Padre. Y él tenía bien claro cuál era su misión. Por lo tanto, Pablo se identifica también como un pastor de iglesia, a quien ama. Sin embargo, aquellos que no aman a sus ovejas, aquellos que no aman a su iglesia y que no tienen la actitud de confrontar a veces desviaciones teológicas, pues desde luego el versículo 12 que Jesús enseña acerca de esto dice que aquellos que no son buenos pastores, que no son buenos líderes, son asalariados. Y no es como el pastor de quien no son propias las ovejas. Ellos ven al lobo que viene y las ovejas lo que hace es que las dejan abandonadas y él huye. ¿Por qué? El lobo las arrebata y las esparce. Entonces el asalariado, él huye porque es mercenario, no le importan las ovejas. Entonces en el tono, aquí Pablo, de hijos míos, vemos realmente un pastor, vemos realmente un padre o una madre que tiene cuidado de sus hijos, que desea que ellos vayan creciendo en la verdad. Porque al final y al cabo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros, en donde depositamos la fe, tiene una implicación directamente en nuestra manera de vivir el Evangelio.
puede ser un evangelio que sea eficaz o, por el contrario, que sea ineficaz. Pero también lo destacable aquí es la idea de que en el contexto los gálatas estaban discutiéndose la salvación, porque sin duda alguna así lo era. Los gálatas, algunos guardaban o creían que la salvación era por obras y los otros creían que era por fe. Y la única manera de acercarse a la salvación era por medio de la fe, por medio de Cristo. Por lo tanto, también Pablo sufre por sus hermanos. Sufre porque ve que ese tesoro que tenían vasijas de barro lo están abandonando. Entonces, Pablo, como si fuera su padre, les dice, hijos míos, me dan dolores de parto porque tengo miedo por su salvación. Porque tengo miedo que están desviando de la verdad del Evangelio. Que el único que pueden llegar a salvarse es por medio de Cristo. Es el único camino de vida, el único camino por el que podemos caminar hasta llegar al Padre. Que ellos se desviaran de esta manera era ver a un padre que ve a sus hijos perderse. Entonces, si lo miramos de esta perspectiva, Pablo tenía que sentirse triste, tenía que sentirse realmente confundido en por qué ellos habían tomado esta actitud. Entonces, no podía ser de otra manera que él usara esas palabras a veces de gálatas insensatos, como un padre o un hijo cuando tiene que llamarle la atención porque el camino, las decisiones que está tomando son terribles. El libro de Proverbios dice que hay caminos que parecen rectos, pero al final de ellos está la muerte. Y desde luego el camino que habían tomado los gálatas no era de vida, sino era de muerte. Jesús no podía hacer nada por ellos en estas condiciones. Entonces Pablo los llama una y otra vez para que ellos puedan volver otra vez al Evangelio de verdad, al que Pablo les había enseñado. Posiblemente nuestros amigos que siguen el programa, hayan escuchado lo que ha dicho aquí Sara, de que Pablo tenía que reprenderles, que llamarles a la doctrina correcta. ¿Habría además algún otro objetivo de Pablo en su carta hacia los Gálatas? El objetivo de Pablo, además de lo que hemos comentado, de que volvieran otra vez al camino correcto, era que ellos, por supuesto, pudieran recibir las bendiciones que habían sido prometidas por medio de la promesa de Abraham, que ellos pudieran ser herederos y como consecuencia de esa herencia que el Espíritu Santo pudiera trabajar en sus corazones. El problema de que los gálatas se encasillaran en esta idea de no asumir o de interiorizar el Evangelio auténtico era también frenar el Evangelio para otras personas, puesto que una persona cuando recibe el Evangelio lo que hace es que lleva también el Evangelio. Otras personas también se benefician. Lo que Pablo trata de decir aquí es que si ellos no entienden ni reciben el Espíritu Santo de manera correcta, va a ser un problema de bendiciones en cuanto a sus propias vidas, a su propia familia, a su propia iglesia y en su propia sociedad. Por lo tanto, el Evangelio, cuando es recibido de manera correcta, lo que trae son muchísimas bendiciones, de la misma manera que le trajo a su padre Abraham. Aquí en Gálatas, capítulo 4, recoge un dato interesante. Parece ser que Pablo, la primera vez que estuvo allí, fue bien recibido, pero se enfermó. Dice, Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Sería que a causa de esa situación que tuvo Pablo, de esa enfermedad que tuvo cuando estuvo allí en Galacia, podría ser que en cierta medida los gálatas le estuvieran rechazando por haber estado enfermo? Porque a veces las personas asocian enfermedad con pocas bendiciones del Señor. ¿Qué creéis? Bueno, el texto de Pablo, cuando nos está mostrando sobre la enfermedad, es un texto que hay que cogerlo con pinzas, sin duda alguna, ¿no? Porque es un texto que nos habla de algo que a nadie nos gusta, que es el dolor, que es el sufrimiento, que es la enfermedad. Por lo tanto, aquí vemos a Pablo diciendo, por la enfermedad yo me quedé, porque podemos entender que su intención no era predicar en Galacia, que su intención era seguir su viaje misionero y pasar en otro momento, quizá. Pero por medio de una enfermedad, él es obligado a quedarse, es obligado a predicar el Evangelio ahí. Y sin duda alguna podemos ver que hay una naturaleza de esta enfermedad. Primero, era asociada con el castigo divino. En el Antiguo Testamento llegó un momento donde se asociaba la enfermedad con un pecado. ¿Has pecado? Entonces, como has pecado, el Señor te castiga o te da un castigo divino por medio de una enfermedad. Eso lo vemos, por ejemplo, en Juan 9:1, donde sin duda alguna se nos muestra un texto donde ven, al pasar Jesús vio un ciego de nacimiento
que se piensa que este ciego de nacimiento fue porque sus padres o sus abuelos o alguien de su descendencia había hecho algo malo contra Dios. Después Lucas 13, del 1 al 4, también vemos eso. Entonces, esta implicación, sin duda alguna, podía afectar, pero esta era más de la cultura judía. Por lo tanto, en Galacia sí encontramos a muchas personas, pero fue bien recibido. No me desechaste ni me menospreciaste por la prueba que sufrí en mi cuerpo. Antes me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, lo dice en el 14. No lo rechazaron, lo aceptaron de todo corazón en la iglesia. Y por eso Pablo también yo creo que se encariñó con esa iglesia. Pero tenemos que decir algo importante. Dios no provoca el sufrimiento. Y es algo que tenemos que aclarar. No creo, y la Biblia, a la luz de la Biblia, no dice que Dios le provocó el sufrimiento, que Dios le provocó la enfermedad para que Pablo se hubiera quedado. La enfermedad viene por un mundo de pecado. El sufrimiento viene por un mundo de pecado. Dios únicamente nos da cosas buenas, buenas dádivas. Ya lo dice Santiago. Santiago lo dice muy bien. Porque Dios no es el que tienta, sino al contrario. Solamente recibimos buenas dádivas de Él. Dios no permite tampoco el dolor. Dios lo tolera, porque es algo que viene intrínseco con este mundo que se ha equivocado. Por lo tanto, aquí vemos una enfermedad. Quizás esa enfermedad fue porque Pablo estaba muy cansado. Muchos piensan que fue el aguijón de la carne que menciona al final de 2 de Corintios. Muchos dicen, bueno, quizás era el aguijón de la carne. No lo sabemos, pero Pablo se enfermó. Lo importante de esto no es por qué se enfermó. Lo importante de esto es cómo se tomó la enfermedad, con qué perspectiva se tomó esta enfermedad. Y la enfermedad de Pablo no le afectó para decir, mira, ¿sabes qué? Lo dejo todo. Señor, mira, estoy viajando por ti, estoy predicando a las iglesias y de repente me enfermas. ¿Sabes qué? Estoy cansado de ti, Señor. Al contrario, dijo, si ya me enfermé, si ya tuve que quedarme aquí, estoy obligado a quedarme, predico el evangelio. Si tengo que estar aquí, voy a predicar el evangelio y voy a transformar Galacia para Cristo. Y es importante que entendamos eso como cristianos, como personas. Porque el dolor es algo que tenemos que interpretar bien. Uno de los mayores testimonios de un cristiano es cómo afronta el dolor. El dolor en el Nuevo Testamento se aborda mucho. Pablo utiliza la palabra sufrimiento, sufrimientos de Cristo se utiliza mucho. Compartir el dolor, alegraos cuando sufráis. Hay otro texto que es precioso en Romanos 8:28 sobre esto justo, que dice, sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Ese texto es esperanzador, porque muchos dicen, bueno, yo soy cristiano, todas las cosas me tienen que obrar para bien, a mí no me tiene que pasar nada malo. Y cuando a un cristiano le pasa algo malo, se frustra. Pero yo no estoy con Dios, no todas las cosas me tienen que funcionar para bien. Y sí, todas las cosas tienen que funcionar para bien, aunque en el camino de llegar a ese bien, la pases mal. Y eso es lo importante. Los problemas van a terminar en un buen puerto, pero no está diciendo el texto que no vamos a sufrir. No está diciendo el texto que todo el proceso me va a ir bien. Al contrario, aunque las cosas vayan mal, todo va a ir para bien. Y eso es lo bonito, ¿no? Esa perspectiva de decir, aunque me están yendo las cosas mal, porque yo estoy con Dios, yo sé que este problema, yo sé que esta enfermedad, yo sé que todo esto que me está haciendo sufrir va a terminar en un buen puerto, porque estoy con Cristo Jesús. Esto que estás comentando, Josías, me ha hecho recordar un texto de la Biblia también muy conocido, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiere decir que siempre te vaya a ir todo fenomenal, pero que en cualquier momento Dios siempre va a estar a tu lado y te va a ayudar a salir de ahí. Y eso es lo bonito, ahí está el milagro, que aunque estés en una situación fea, triste, de sufrimiento, de dolor, el Señor no te abandona y puede conseguir que de ahí salga algo bueno, porque está a tu lado, te da paz, te da tranquilidad, va a poner gente a tu alrededor que te puedan ayudar, que te puedan consolar. Y entonces, aún en ese momento, el sentimiento interior es positivo. Y eso es porque Dios hace un milagro y hace que no perdamos la fe en Él, aun cuando todas las cosas van mal. Claro. Pero en ningún momento Él desea ni provoca el sufrimiento. Él lo que quiere es que todos seamos salvos y vivamos en el cielo con Él, donde ya no exista más pecado. Está deseando que el pecado se acabe. Pero mientras estamos aquí, como decía Josías, lo tolera, pero no nos abandona y nos ayuda a que aún en esa situación podamos sentirnos bien. Claro. Eso hace hermoso realmente el plan de salvación que Jesús tiene para nosotros. A pesar del sufrimiento que este mundo tiene que afrontar cada día, porque eso es una realidad, desde luego Jesús cuando viene a este mundo viene también a participar en este
este mundo de sufrimiento. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. El Salmos capítulo 1 dice que todo aquel que piense que Dios se deleita, ¿no?, en el sufrimiento humano, pues eso es una abominación, o sea, es una distorsión completamente de lo que es el plan de Dios. Porque es verdad que cuando entró el pecado entró el sufrimiento no es un plan de Dios. El sufrimiento es una consecuencia de haber roto la relación con Dios. Es una provocación realmente del ser humano. Y todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en el mundo, pues catástrofes naturales, desgracias y todo tipo de cosas, pues a veces no encuentran una respuesta. Sin embargo, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en la manera que él afronta el sufrimiento, nos da una lección aquí de que la actitud, a pesar del sufrimiento, pues cuando Cristo viene a la vida de uno, pues Él le pone unas motivaciones que son capaces de hacerle frente a cualquier circunstancia. Hay circunstancias que no cambian. Cuando uno conoce a Cristo hay circunstancias que no van a cambiar, pero sí va a cambiar la actitud. Y desde luego eso lo cambia todo. Y Pablo aquí en Tesalonicenses, por ejemplo, aquellos que han perdido seres queridos, él dice en el versículo 13, capítulo 4, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Aquellos que descansan, que han muerto. No ignoremos, no nos desesperemos, sino lo contrario. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. O sea, es una promesa preciosa. Desde luego que cuando uno conoce a Cristo, y por eso hablamos de Gálatas, cuando uno sabe muy bien en quién cree, además de esperar la segunda venida de Jesús como una promesa, también está haciendo efectivo esa salvación hoy en día. Alguien que está pasando por una enfermedad, alguien que está pasando con problemas con sus hijos, alguien que a lo mejor tiene un problema ahora de desesperación, de trabajo, de dinero, o que ha perdido un ser querido, desde luego se le invita a fijar sus ojos en Jesús y en esta promesa, a llevar la mente a las cosas que Dios nos ha prometido y no pues a las cosas superficiales, ¿no?, que este mundo pues, nos ofrece. En relación a eso, quisiera concluir con dos textos rapidísimos, porque esta pregunta realmente es importante y seguro a nuestros amigos les va a gustar. Hay un texto en 2 Corintios 4, 8, donde Pablo habla sobre los cristianos, ¿no? Y dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos siendo abatidos, pero no estamos destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Después, en el 17, dice algo precioso. Dice, porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Y eso es lo importante, como dices tú, Israel, que sin duda alguna este mundo está intrínseco el dolor. Pero lo que vamos a vivir aquí, el dolor que estamos experimentando en este momento, no tiene ninguna comparación con lo que vamos a tener en el cielo. Con el don gratuito que el Señor nos ha regalado de ir a vivir toda una eternidad con Él. No tiene ninguna comparación. Y es por eso que Pablo dice, en este momento estoy siendo perseguido, angustiado, estoy triste, estoy enfermo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a interpretar bien, yo voy a tener una actitud positiva ante el dolor, voy a predicar el Evangelio a pesar de mis males físicos y voy a transformar. Y mira lo que hizo en Galacia, transformar una ciudad entera, ¿no? Aunque después se desviaron, pero transformó para Cristo. Y es lo importante que nosotros interpretemos el dolor y a pesar de ello nos acerquemos a Cristo y sepamos decir, estoy enfermo, pero estoy bien, estoy contento, porque hay una nueva esperanza. Esa esperanza es que yo algún día voy a vivir y no va a haber un dolor, no va a haber nada más en ese cielo, en ese lugar donde iremos con Cristo. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo también hace una referencia a las diferentes situaciones que podamos vivir. Y él en un contexto, hablando así del sufrimiento, él hace una pregunta. Aquellos que han recibido la gracia, aquellos que han sido revestidos por el bautismo y reconocimiento de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, ¿quién nos puede separar de su amor? Él hace esta pregunta y es una pregunta muy importante. Y ahora dice, angustia, tribulación, quizás persecución, hambre. ¿Puede separarnos de Jesús el hecho de que no tengamos trabajo, de que no lleguemos a lo mejor a final de mes? ¿Puede ser que nos falten recursos materiales?
Y él dice en el versículo 37, Dios que nos ama, nos ayuda a salir de todas estas cosas, más que vencedores. Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos puede separar del amor de Jesús. Ahora los Gálatas querían perderse todas estas bendiciones, porque su religión no estaba basada en Jesús, estaba basada en hombres. Entonces es normal que Pablo le hiciera frente a toda esta situación. Nos gustaría, sobre todo, que las personas que siguen el programa entendieran bien, porque es un aspecto importante, muy importante. Cuando Dios crea este mundo, lo crea para que este mundo sea perfecto, el ser humano viva vidas felices, en paz. Ese plan se torció cuando el ser humano escogió desobedecer, y desde entonces la muerte, el sufrimiento, el dolor, pues se colaron en este mundo. Pero no es el plan de Dios el que haya sufrimiento, no. Dios desea que seamos felices en la medida de las posibilidades. En tanto estemos aquí, pues que podamos disfrutar de esa felicidad temporal. Perfecta cuando estemos con Jesús. Allí sí será perfecta, allí podremos disfrutar de la plena salud, no habrá problemas de relaciones interpersonales o familiares. Aquí tenemos que arrostrar eso. Es verdad que la Biblia, porque a veces hay cristianos que creen, bueno, es que si eres cristiano todo te va a ir bien. No. La Biblia, queridos amigos, no dice en ningún lugar que vamos a tener un camino de rosa o todo alfombrado, no. Pero sí dice, como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor va a estar con nosotros en esos momentos difíciles, complicados, en esas situaciones que a veces nos parece que no podemos sobrepasar. El Señor está. El Señor nos va a ayudar. Y sobre todo la esperanza que tiene que avivar, vivir en nuestra vida, que tiene que animarnos, es que muy pronto va a terminar todo esto. Jesús va a volver. Y en ese mundo perfecto que nos va a dar para que vivamos, no va a existir dolor, muerte, llanto. Todo eso habrá pasado. Creo que tenemos que aprender del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque en cierta medida la forma en que él va a asumir esa situación de enfermedad es bueno para que nosotros también aprendamos, ¿verdad? ¿Qué creéis de eso? Hombre, sin duda alguna, Pablo interpreta el dolor de una manera preciosa, porque aunque está sufriendo, como ya lo hemos mencionado, él no se rinde, ¿no? Él sigue adelante. Seguro estos textos que él escribe, todo lo puedo en Cristo, estamos atribulados y angustiados, todos estos textos salían en su mente en ese momento, de decir, amigo, si ya hay algún mal, no pasa nada, no te preocupes, sigue adelante, predica a Cristo, gózate en esas tristezas, en esos dolores, porque sin duda alguna el Señor te va a ayudar. Sí, yo creo que contagia mucho a las personas que tienes alrededor cuando ven tu esperanza en una situación que podría ser de desesperanza. Y eso da fuerza a la gente que tiene alrededor. Dice, wow, qué fe tan grande tiene esta persona que a pesar de la situación sigue confiando en Cristo, sigue alabando a Cristo, no pierde la esperanza y tiene gozo, está feliz, tiene paz. Y eso es un testimonio para la gente de alrededor fenomenal. Sí, lo que pasa es que voy a matizar algo que ha dicho Josías, porque los amigos que siguen el programa pueden malinterpretar. No es que, venga, me voy a gozar porque ahora tengo esta enfermedad, ¡qué bien! No, porque no somos masoquistas. Claro. ¿Vale? Me gozo porque el Señor me da una esperanza. Exacto. No en la enfermedad. No me gozo, la enfermedad no puede ser un gozo, vamos. Pero sí la esperanza de que el Señor está conmigo, claro, que no va a suceder más allá de lo que el Señor tiene para mi vida. Eso es interesante dejarlo aclarado. Pero fíjate que si el sufrimiento que está en este mundo, las personas que tienen que hacerle frente sin Jesús, desde luego ese sufrimiento puede surgir el miedo, el pánico en ese tipo de personas. Sin embargo, cuando Jesús viene a tu vida, aun a pesar del sufrimiento, que puede estar igual, porque el sol cuando sale en este mundo sale para todos, y el sufrimiento está. Sin embargo, imagínate una persona que tiene una enfermedad y que va a entrar ya en su última etapa de su vida.
No es lo mismo afrontar eso sin Cristo que con Cristo. Y Pablo mismo, él dice, pues el gozo, cuando hablamos de gozo, cuando Josías habla del gozo, obviamente no se refiere a un gozo, gracias por esta enfermedad, ¿no? Pero el gozo del agradecimiento a Dios, de que a pesar de que uno está mal o que está pasando por un mal momento, desde luego que Pablo, hablábamos en anteriores programas, que vincula siempre la gracia con la paz. Y una persona que puede estar pasando situaciones difíciles, a pesar de eso, puede estar en paz. Esa es la promesa bíblica, porque hablamos de un evangelio real, no hablamos de una creencia abstracta, hablamos de la persona de Jesús, que según la Biblia dice que viene a nuestro interior, a nuestro corazón, para hacer su obra. Por ejemplo, Pablo, quien escribe el libro de Gálatas, en 2 de Corintios, dice que sufre una enfermedad. Y él dice en el versículo 8, capítulo 12, que 3 veces le ruega a Dios que le quite este aguijón. Y en el versículo 9, Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, por eso, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite el poder de Cristo en mí. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte, pero en Cristo Jesús. Así que este mismo que está hablando sabe muy bien lo que está diciendo, porque él está sufriendo en su propia carne esta terrible enfermedad. No solamente la enfermedad, sino la oposición de sus hermanos, la oposición de aquellos que le llevó el Evangelio. A Pablo lo tratan muy mal, a Pablo le dicen que no es apóstol, que no es una persona enviada de Jesús. Sin embargo, él sigue y continúa, no porque él mismo tiene el impulso, sino porque ahora Jesús vive dentro de él. Y esto es un testimonio para nuestros tiempos, de que creer en Jesús y creer en el Evangelio correcto es vivir de la misma manera que vivió el apóstol Pablo. Una vida nueva, sufrida sí, pero una vida llena de gozo, agradecimiento y de paz y de muchísimas bendiciones. Porque creo que no hay bendición más grande que tú puedas ver a personas perdidas que ahora están nuevas en Cristo Jesús. Y es hermoso también porque cuando vemos a Pablo, ¿verdad?, la forma en que él reacciona, que él asume esas situaciones, nos hace a veces contrastar con personas que muchas veces no son cristianas, ¿verdad? Y cuando tienen algún problema, culpan a Dios de ese problema. No, a Dios no. En todo caso, culpa al enemigo, a Satanás, que es el que trata de traernos esas situaciones de enfermedad, de conflictos, de pérdidas de seres queridos. No es Dios, porque si no estamos poniéndole a Dios el carácter de Satanás. Ahí lo vemos muy bien en el ejemplo, en el libro de Job del Antiguo Testamento. Es un libro que nos presenta muy bien la escena del plan de Dios y el plan de Satanás. Ahí podemos ver a un hombre con una familia recibiendo bendiciones de Dios, y vemos como el enemigo viene y se mete en medio y le trae todo tragedias a Job. Sin embargo, Job, a pesar de todo eso, él lo que hace es que confía en el Señor, y al final del libro de Job él dice, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, porque yo de oídas antes te había oído, mas ahora mis ojos te ven realmente. Así que ese libro es precioso para que nuestros oyentes puedan leerlo, puedan estudiarlo, porque puede dar muchas respuestas a preguntas trascendentales de nuestra vida. El apóstol Pablo, que es extraordinario, en un momento determinado le dice a sus lectores que lo imiten. Esto de imitar, porque no sé hasta dónde un ser humano debe imitar a otro hombre, ¿qué peligros hay? Sí, esto es un tema desde luego que puede llegar a ser peligroso, porque los seres humanos pues somos imperfectos, todos cometemos errores. Comentábamos en otro programa que Abraham para el pueblo hebreo era considerado el padre de la fe, pero incluso él flaqueó en su fe y en un momento dado pues cometió errores. Entonces no hay ningún ser humano en toda la Biblia que haya sido perfecto y que digas, bueno, pues si le imito a él seguro que lo haré todo bien. Pero Pablo, cuando dice en 1 Corintios 11:1, dice, por tanto, imitadme a mí como yo imito a Dios. Entonces, el ejemplo es Dios, el ejemplo es Jesús. Él sí que fue perfecto. Comentábamos en otro programa que vino a la tierra, que cambió su divinidad por humanidad
y él en las mismas condiciones que cualquier ser humano creció aquí, nació aquí, fue tentado igual y fue el único que consiguió no pecar, no transgredir la ley en ningún momento. Entonces, él es el que debe ser nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. En Jesús es en quien tenemos que fijar nuestros ojos. Y en Efesios 1:5 dice, imiten a Dios. Es Dios el que tiene que, el carácter de Dios el que tenemos que imitar. Es cierto que a veces podemos tener gente alrededor que nos gusta mucho cómo actúa en alguna situación y sí que podemos copiar eso. Por ejemplo, pues no sé, alguien que sabe que hay alguien enfermo en el hospital y que decide dejar lo que está haciendo para ir a visitar a la persona. Y podemos decir, oye, esto me gusta, voy a intentar implementar esto en mi vida. Eso está bien. Pero lo que no deberíamos hacer nunca es elegir una persona como único modelo y copiar todas las acciones de esa persona, porque ahí corremos el riesgo de equivocarnos con las mismas equivocaciones que cometa esa persona y a lo mejor no nos damos ni cuenta. Entonces, a veces, copiar, imitar acciones que nos gusten de otras personas está bien, pero nunca al 100%. El único 100% que podemos copiar es Cristo Jesús. Más que nada porque si nuestra fe se basa en personas, nuestra fe al final se va a quebrar, se va a tambalear. Nuestra fe no se puede basar en personas, no se puede basar en un líder de iglesia, no se puede basar en un hermano, no se puede basar en un pastor, en algún cantante, no se puede basar en eso. Nuestra fe tiene que basarse en Cristo Jesús, que es la única roca firme. Fuera de Cristo no hay ninguna otra roca firme. Nadie es tan fuerte como Cristo Jesús lo fue. Nadie resistió al pecado como lo hizo Cristo. Por lo tanto, en lo único que tenemos que basarnos es en Cristo. Mismo ya lo dijo. Muchos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo. No se equivoquen. Todos somos de Cristo Jesús. Y nuestra fe tiene que basarse en Él. ¿Por qué? Porque justamente Él fue el que vino a este mundo, se hizo humano y venció la muerte y venció el pecado por nosotros. Hay un precioso himno cristiano que dice, fija tus ojos en Cristo. ¿Cómo podemos llegar a tener el carácter de Cristo? ¿De qué manera? Una primera cosa es pasar tiempo con Él. Si no conoces a Cristo, no sabes cómo es. Entonces es fundamental tener cada día un encuentro personal con Cristo y pedir que envíe al Espíritu Santo para que éste habite dentro de ti y te vaya contagiando del carácter de Cristo desde el interior. No es algo exterior, no es por hacer esto y aquello yo me parezco más a Cristo, sino que desde dentro el Espíritu Santo me va transformando y me hace más parecido a Cristo. Pero además, también tenemos en 1 Tesalonicenses 5, Pablo da unos consejos de cómo podemos parecernos un poco más a lo que es Jesús. Y si vemos a partir del capítulo 5, a partir del versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Continúa diciendo, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Aquí tenemos unos ejemplos preciosos de algo que refleja el carácter de Jesús. Si nos fijamos en esto, podemos fácilmente actuar de la manera en que actuaba Jesús y reflejar con nuestras acciones lo que es el carácter de Jesús y que las personas que estén a nuestro alrededor vean a Jesús por medio de nosotros. Aquí también hay otra idea que me gusta mucho, es que muchas veces podemos tratar a Dios o a Jesús como un fan. Somos fan de Jesús, somos fan de Dios. Por ejemplo, pues podemos ser fan de Cristiano Ronaldo, podemos ser fan de algún político, podemos ser fan de alguna figura artística, y podemos incluso saber todo. Podemos saber cuántos goles mete, en qué equipos ha estado, con quién está casado, cuántos hijos tiene. Podemos saberlo todo, podemos saber mucha información sobre la persona a la que somos fan, pero en realidad no la conocemos. No sabemos quién es. No la conocemos personalmente. Sabemos mucho, conocemos, leemos, pero no la conocemos personalmente. Y eso es lo que nos puede pasar con Dios. Podemos ser fan de Dios, podemos ser fan de Cristo, podemos saber muchas cosas de la Biblia, podemos saber cuándo nació, cómo estuvo, cuándo fue su muerte, pero realmente no le conocemos.
Y realmente tenemos que conocerle, tenemos que tener una relación personal con Él para dejar de ser fans de Dios y empezar a ser amigos de Dios. Empezar a ser personas cercanas. Y es ahí cuando nos empezamos a parecer a Él. Es ahí cuando poco a poco empezamos a asemejarnos a esa persona que fue Cristo Jesús, nuestro ideal, nuestra meta. Sara hablaba antes mencionaba al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, desde luego que la Biblia habla mucho de él. Y en esta pregunta que haces, el Espíritu Santo tiene muchísima importancia, porque mismo Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Juan dice algo muy interesante acerca de los cristianos. Estas cosas os he hablado, versículo 1, para que no tengáis tropiezo. O sea, las palabras de Jesús ayudan a los cristianos, a los creyentes, para que en esta nueva vida ahora no tengan tropiezo. Porque habrá muchos cristianos que os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, hay personas que creen que le sirven a Dios. Y a lo largo de la historia estas palabras de Jesús se han cumplido. Cristianos que persiguen a cristianos y que no están de acuerdo en la manera que tienen de vivir otros cristianos, y por causa de Dios los matan y derraman su sangre. Versículo 3 enfatiza, os harán esto porque no me han conocido. No me han conocido. Y esto es una gran lección, porque el evangelio que nosotros vivimos, como Pablo en Gálatas, pues puede ser desviado si nosotros no tenemos claro que la única manera que tenemos de conocer a Dios es por medio del Espíritu Santo que nos lleva a su palabra. Dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el otro Consolador, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Así que, como bien dice Sara, el Espíritu Santo, ¿qué importancia tiene en nuestra vida? Que cada mañana nosotros vayamos, y digo la mañana porque Jesús dice en los evangelios que Él iba de mañana, en el silencio, a encontrarse con Dios, con su Padre. Él iba en la mañana a orar, iba a meditar, a reflexionar en la palabra también. Y en ese momento de silencio nosotros podemos presentar nuestras vidas al Señor, rindiéndonos completamente a Él y diciéndole, tómame, Señor. Y el Espíritu Santo dice la Biblia que cuando tú lo llamas, Él viene y entra. Pero eso es una obra de cada mañana, es una obra de cada día, porque la salvación es cada día. Y cada día el pecador entiende que sin Cristo no puede hacer nada. Sin Cristo uno se desvía, uno pisa en cualquier lugar. Pero con Jesús el Espíritu Santo viene y además de transformarte día a día, lo que te va diciendo es qué es lo que vas teniendo que hacer. Si tus planes son tuyos, pues el Espíritu Santo no puede hacer nada. Pero si tú cada día le entregas y le dices, Señor, tómame, soy tuyo, ahí tengo mis planes, tengo todo, pero que tú que sabes más que yo, entonces hágase tu voluntad en mí. Y esto es una realidad. La Biblia lo dice muy bien. Y los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han creído en esto se ha hecho efectivo en sus vidas. Quisiera mencionar también que dentro de parecernos a Cristo, Cristo también trabajó mucho en equipo. Hay muchas personas cristianas que creen que su relación personal con Dios es muy fuerte, pero dicen, bueno, pero es que yo con mi hermano, es que yo estoy muy bien como cristiano si estoy en mi casa solo. Pero yo voy y me junto con alguien y es como que no. Y Pablo también nos recomienda algo. Pablo en Filipenses 2 nos dice, si algún estímulo hay en Cristo, o sea, si tú crees que sigues a Cristo, dice, amigo mío, si tienes algún consuelo de amor por Él, si hay alguna comunión con el Espíritu, si tienes alguna comunión con el Espíritu, si tienes ternura y compasión, dice, completad mi gozo. Tener el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien, en humildad, considerándolo como los demás, no como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a lo suyo, sino también a lo de otros. Ese trabajo en equipo también es parecernos a Cristo. Cristo podía hacer su mensaje solo, Él tenía suficiente poder como para predicar el Evangelio y transformar al mundo, por supuesto que sí, pero tomó a 12 personas y de los 12 los confió el mensaje del Evangelio, le dijo, adelante, predicar el Evangelio. Porque realmente el Evangelio fue predicado cuando los 12 empezaron a ir, cuando recibieron el Espíritu Santo y empezaron a ir a diferentes naciones. Porque hay un trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo entre la iglesia de unidad, donde todos tengan el mismo sentir y el mismo amor por Cristo Jesús. El Evangelio es práctico.
y desde luego uno va aprendiendo a practicar el Evangelio. Y uno cuando va aprendiendo pues se va también equivocando. O sea, la equivocación también está ahí. Pero, por ejemplo, el lugar más precioso para practicar el Evangelio es en el círculo más íntimo del creyente. Y esa es la familia. Por ejemplo, la manera de relacionarnos con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Luego el círculo se abre y pues, las personas, por ejemplo, de la iglesia, que desde luego hay gran diversidad de mentalidades ahí. Y uno pues, puede ir practicando en la paciencia, en el hecho de ayudar a los demás, en el hecho de poder escucharlos, dialogar. Todo eso es la manera en que uno practica. Y uno lo hace dependiente de ver cómo sin Cristo nada de eso es posible. Porque fíjate, una iglesia, tantas personas de tantos países, de tantas culturas, cada uno de su padre, de su madre, el hecho de que pueda haber una unidad en la diversidad. Eso es un milagro. Entonces, claro, para uno puede ser muy bonito ir a la iglesia, irse a su casa, coger la Biblia y orar, y ahí queda todo. Pero ese no es el Evangelio. El impulso de Jesús era abrir su corazón hacia otras personas y compartir. Y el Evangelio es compartir con todos. Me quedo con una idea de las que has dicho, esa idea de ahora diversidad. Pienso, Pablo, el apóstol de los gentiles, que tenía esa capacidad de predicar el Evangelio, pero también tenía la capacidad de ver en qué sitio estaba y, de acuerdo a la situación, además de cada sitio, de cada iglesia, escribía mensajes o hablaba de una manera determinada. Nosotros, en la actualidad, ¿verdad?, en esa diversidad que hay ahora, donde podemos compartir con personas de diferentes lugares, de diferentes, además, situaciones a nivel religioso, diferentes religiones o diferentes, digamos, crecimiento espiritual, porque hay personas que conocen más de la Biblia, otros que apenas conocen nada. ¿Cómo, en cierta medida, el ejemplo de Pablo nos puede servir ante esa diversidad, ante esas situaciones? Mira, Nelson, yo creo que muchas veces la limitante para que el Evangelio llegue somos nosotros mismos. Y eso es triste, porque ahora el sistema político que nos rige en el siglo XXI es justamente, el nacionalismo, el de yo soy de México, tú eres de Alemania, yo soy mejor por ser de México, en México se hace así. Entonces, Pablo quiere romper todas estas barreras. Y en 1 Corintios 9, 19 al 23, dice algo precioso. Y déjenme leerlo porque es algo precioso. Aunque soy libre de todos, me hice siervo de todos por ganar mayor número. Con los judíos me hice judío, para ganar a los judíos, a los sujetos de la ley. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero ya lo explicaremos. A los que no tienen ley, me hice como si yo estuviera sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me hice, para que de algún modo salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para participar de él. Y eso es precioso, porque Pablo se hace débil con los débiles, se hace fuerte con los fuertes. Pablo no está en su posición y dice, yo soy Pablo, el gran apóstol, y yo no voy a rebajar a tu posición. Al contrario, Pablo se hace judío con los judíos, gentil con los gentiles. Se hace mexicano con los mexicanos, alemán con los alemanes. Se hace ruso con los rusos. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegue. Adapta el mensaje, por supuesto. Hay una limitante, que los principios tienen que quedar intactos. Pero la manera de hablar, la manera en cómo lo formulamos, puede ser que no llegue la misma manera a un joven que a un adulto. Y no podemos predicar de la misma manera a un niño tampoco. Tenemos que adaptar el Evangelio, tenemos que adaptar el mensaje. ¿Cuál es el límite? Por supuesto, los principios. Pero tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para que el Evangelio llegue y toque el corazón de una persona. Y si el lenguaje, y si la manera de formularlo, y si las formas van a ser un limitante para que una persona lo acepte en su corazón, entonces nos estamos equivocando. Y es por eso que digo que muchas veces los limitantes somos nosotros. Porque nosotros no nos queremos adaptar. El mensaje puede ser adaptado, pero nosotros no queremos adaptarlo. Aquí la palabra clave podría ser contextualizar. Desde luego que Jesús contextualizó muy bien. Él vino a este mundo y desde luego tuvo que hacerse a todos. Pero aquí, por ejemplo, la parábola de los talentos nos enseña muy bien cómo, además de que el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida para ayudar a transformarnos y a enseñarnos, también da dones y da talentos.
para que cada uno de nosotros podamos usarlos. Y los talentos y los dones son para invertirlos, no son para guardarlos. La parábola de los talentos nos enseña que hubo alguno que lo guardó. Y cuando vino el que se lo dio, le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has guardado? Entonces, uno desde luego puede con el Espíritu Santo, Él le abre las puertas para que a través del hacerse con la cultura, de conocer y de implicarse también en las personas que lo rodean, pues pueda hacer una gran obra. Luego de presentar una serie de argumentos detallados y teológicamente sofisticados, Pablo ahora hace un llamado más personal y emocional a los gálatas. Les ruega que oigan sus consejos, recordándoles la relación positiva que alguna vez compartieron y el amor y la preocupación auténtico que tiene por ellos como su padre espiritual. Veamos el resumen del programa de hoy. Ser un seguidor de Cristo es más que profesión de fe, implica una transformación radical a semejanza de Cristo. Nuestra misión evangelista comienza amando a los demás de verdad y mostrando a Jesús con nuestro ejemplo. El mensaje debe estar contextualizado para que llegue mejor al entendimiento y al corazón de quien lo recibe, eliminando las barreras de los prejuicios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios a una misión: vivir con Cristo, reflejar su carácter y llevar el Evangelio a todo el mundo. Nuestro ejemplo debe representar a Cristo, además de con nuestras palabras, nuestros actos, también en el carácter. Y eso solamente es posible si el Espíritu Santo nos transforma cada día. Gracias, amigos, por haber compartido el programa de hoy con nosotros. Os esperamos el próximo día, aquí, en Punto de Encuentro. Hasta pronto. En las iglesias de Galacia, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando al mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero han de ejercerse con la debida discriminación. El tratar sabiamente con diferentes clases de mentes en diversas circunstancias y condiciones es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en su vida que volvieran a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos irrefutables, les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son revestidos con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Las fervientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños volvieron a su primera fe en el Evangelio. Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con la que Cristo los había hecho libres. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida,
embarazados, frente al dolor, a través del Apocalipsis o valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.